Durante el verano de 1991, en la Asamblea Federativa del 12 de julio, se aprueba la admisión de un cuarto jugador extranjero en las plantillas, si bien solo 3 pueden coincidir a la vez en el terreno de juego. El Real Madrid le ha dado la baja a Spasic, traspasado a los Osasuna, y Ramón Mendoza, en una apuesta personal, consigue el fichaje de la estrella emergente del fútbol europeo, que se acaba de proclamar campeón de Europa con el Estrella Roja, Robert Prosinecki. Pero el fichaje no es fácil, y cuando el jugador es presentado aún no se tiene la documentación necesaria para poder inscribirlo. Las autoridades yugoslavas aún no permiten salir del país a sus jugadores menores de 25 años, pero la FIFA ya ha anunciado que va a derogar toda la normativa existente respecto a los países del este, y finalmente, se recibe el transfer a tiempo de comenzar la temporada. El 1 de agosto, se conoce también el fichaje del defensa central brasileño Ricardo Rocha, que viene de disputar la Copa América con su país. Es el cuarto extranjero, junto a Hugo Sánchez, Hagi y Prosinecki, pero el mexicano sigue lesionado y de momento solo se puede contar con los otros 3. Las otras incorporaciones son el delantero centro del Sporting, Luis Enrique, y Mikel Lasa, joven lateral izquierdo de la Real Sociedad. En el pasado mes de marzo, en el momento más crítico del curso 90-91, se había llegado a un acuerdo con el colombiano Pacho Maturana, que llegó a firmar un precontrato, para que se hiciera cargo del equipo. Con él, llegaría además el central del Valladolid José Luis Pérez Caminero, pero la buena racha final de resultados hicieron saltar toda la operación por los aires, y finalmente Antic será confirmado como entrenador para la siguiente campaña. El serbio sigue confiando en Fernando Hierro como centrocampista, una de las principales novedades que introdujo nada más llegar, y que tan buen resultado le había dado, convirtiendo al malagueño en un goleador inesperado. Con Radomir, Hierro no solo es el mediocentro defensivo, es además el centrocampista con libertad para sumarse al ataque y llegar desde segunda línea al gol, aprovechando su presencia física y su buen disparo. De esta forma, el equipo más habitual es el formado por Bullo, Conchendo, Rocha, Sanchís y Villarroya en defensa, Michel, Hierro, Milla y Prosinecki en la media, y Hagi con Butragueño arriba. El rubio yugoslavo es la sensación en la pretemporada, demostrando una calidad técnica inusual, pero pronto comienza un calvario de lesiones musculares que se repiten una y otra vez, con continuas recaídas que le impiden regresar. Finalmente es operado y se perderá la temporada completa, habiendo disputado solo 3 partidos de liga. El comienzo en el campeonato nacional es espectacular, con 13 victorias y un empate en las primeras 14 jornadas, y solo 2 derrotas en toda la primera vuelta. Sin embargo, se critica el mal juego del equipo, que resulta áspero y poco vistoso. Desde octubre, Leo Benhacker ha regresado al club como manager general, en un movimiento que resulta extraño. El gran entrenador de la etapa de esplendor de la Quinta del Buitre, parece estar esperando en la recámara. Tras un mal partido contra el Tenerife, en el que ni siquiera se pierde, a pesar de la victoria y de que el equipo continúa líder, Mendoza, en un alarde de grandeza, toma la cuestionable decisión de permutar los puestos, pasando Benhacker al cargo de entrenador. El argumento del presidente es que el Real Madrid no solo tiene que ganar, sino también dar espectáculo. Pronto se verá que ha sido un error. Con el holandés en la segunda vuelta se disipó la ventaja respecto al Barcelona, pero aún así se consiguió llegar a la última jornada en cabeza, con un punto más que los azulgrana. El Real Madrid, por tanto, necesitaba en Tenerife hacer al menos el mismo resultado que hiciera el Barcelona en casa frente al Athletic de Bilbao. A los 8 minutos un gol de Hierro pone al Madrid por delante en el Heliodoro Rodríguez López, y poco después Hagi hace el 0-2 que parece definitivo. Pero en una catastrófica segunda parte, todo se tuerce para los intereses madridistas. Quique Estebaranz redujo distancias antes del descanso, y en apenas 2 minutos, un gol en propia puerta de Rocha y otro de Pierre, en una extraña cesión de Sanchís a Bullo, pusieron el 3-2 que significaba regalar un título de liga a un Barcelona que no había sido líder en toda la temporada.
El partido no estuvo exento de una fuerte polémica arbitral, y la actuación de García de Loza esa tarde fue nefasta, con varias decisiones incomprensibles. También se destapó poco después un intento de soborno a Milla, exjugador del Barça, con conexiones con el futbolista del Barcelona Guillermo Amor, llamadas telefónicas, grabaciones frustradas y ofrecimiento de muchos millones de pesetas. Pero la investigación nunca llegó al final del asunto. Desde aquí no podemos afirmar ni negar nada sobre unas acusaciones tan graves, sin pruebas ni sentencia judicial, pero sí al menos dejar constancia de la sospecha. Un recuerdo amargo para toda una generación de madridistas, que no había hecho más que escribir su primer capítulo. La propuesta de crear una liguilla en la Copa de Europa iba a tomar forma este año, aunque el Madrid no podría inaugurarla, pues en la Copa de la UEFA aún se mantuvo el sistema tradicional de eliminatorias directas. El Slovan de Bratislava es el primer rival en caer, después de una victoria 1-2 en Checoslovaquia y 1-1 en el Bernabéu. Todavía con Antich, también se deja atrás al Utrecht holandés y al Neuchâtel de Suiza, y con Leo Benhacker al Sigma Olomouc, equipo checo que había llegado hasta los cuartos de final. Ya en semifinales, tocaba batirse con el Torino italiano, que venía con su estrella Rafael Martín Vázquez. El 1 de abril en el Bernabéu, el brasileño Casagrande adelanta al conjunto granate, pero el Madrid es superior y reacciona con 2 goles de Hagi y Hierro, aunque el 2-1 no es buen resultado para encarar el partido de vuelta. Efectivamente, en Dele Alpi, a los 7 minutos, Rocha introduce el balón en su portería, al intentar evitar un remate a placer de Casagrande. Y en el segundo tiempo Fusi hace el 2-0 para los italianos, que es la puntilla final. Ricardo Rocha era un central solvente, seguro, con grandes aptitudes para la anticipación y el cruce, y una salida de balón aceptable, y que había sido elegido por prensa y aficionados como el mejor madridista de la temporada. Tenía también algún defecto, como el de abusar de lanzarse al suelo con las 2 piernas por delante, pero era un defensa solvente, el primero que había podido consolidarse realmente como un defensa central contundente, desde la retirada de Goyo Benito. Tuvo sin embargo, la desgracia de anotar goles en propia puerta en partidos decisivos, que lastraron su trayectoria en el club. En una temporada marcada por el infortunio, aún quedaba una decepción más en la Copa del Rey. El 8 de enero contra el Burgos comienza su participación en Madrid, con el retorno de Hugo Sánchez después de 10 meses de lesión. Aunque no marca, participa de la goleada por 4-0. La vuelta se juega en el Plantío, en un terreno completamente nevado, y a pesar de una derrota por 2-1, se pasa la eliminatoria. En cuartos de final se elimina al Valencia, con un 2-1 en Madrid y 0-0 en el Luis Casanova. El Sporting de Gijón se adelanta en la ida de semifinales en el Molinón, pero el Madrid remonta con goles de Butragueño y Michel.
y remata la faena con un 5-2 en la vuelta que vale la clasificación para la gran final, que podría salvar la temporada. Esta se disputa en el Santiago Bernabéu, el 27 de junio, frente al Atlético de Madrid, con la importante baja de Ricardo Rocha, ausente por lesión. Schuster, ahora rojiblanco, abre el marcador con un sensacional gol de falta directa, y Futre marca el 2-0 antes de la media hora. El Real Madrid, sin haber superado aún el mazazo de perder la Liga en Tenerife, se ve incapaz de remontar, y más aún cuando Michel falla un penalti en la segunda parte, que al menos le hubiera metido en el partido. Tampoco fue pacífica la marcha de Hugo Sánchez, que una vez recuperado de su lesión, presuntamente se niega a viajar al campo del Español para ser suplente, enzarzándose en una guerra de declaraciones con Ben Hacker. Ante esta actitud, el 20 de abril la Junta Directiva decide suspenderle de empleo y sueldo, quedando apartado del equipo. Un triste fin para un magnífico delantero, capaz de los remates más inverosímiles, sin duda alguna uno de los mejores jugadores de la historia como rematador puro, 5 veces Pichichi y cuarto máximo goleador de la historia del Real Madrid. Esta pasada madrugada falleció Juan Gómez, Juanito, a consecuencia de un accidente de automóvil cuando regresaba a Mérida, equipo del entrenador, después de presenciar el partido Real Madrid-Torino. El 1 de abril, el exjugador Juan Gómez, Juanito, ahora entrenador del Mérida, acude a Madrid junto a otros miembros de su cuerpo técnico, a presenciar en directo el partido de Copa de la UEFA entre su equipo del Alma y el Torino. Esa misma noche, en la madrugada del 2 de abril, emprenden el regreso a la capital extremeña, pero nunca llegaría a su destino. A la altura de Calzada de Oropesa, provincia de Toledo, su vehículo impacta contra la carga de un camión averiado en el arcén. Juanito, durmiendo en el asiento del copiloto, fallece en el acto. La consternación al día siguiente es indescriptible. Es de esas noticias que cuesta creer. Jugador genial e imprevisible, con un carácter temperamental que muchas veces le trajo problemas. Era también una figura carismática dentro y fuera del vestuario. Todo lo hacía desde el corazón, lo bueno y lo malo. Y su espíritu indomable representaba para muchos la esencia del Real Madrid. El día 5, en el partido de Liga contra el Burgos, casualmente otro de sus equipos, se improvisa un altar de homenaje con su camiseta, y nadie lució ese día su número 7. Butragueño y Edu del Burgos jugaron con el 14 a la espalda. Desde ese día, el Bernabéu le recuerda en el minuto 7 de cada partido. Se había ido el jugador, y nacía la leyenda.